noches, bienvenidos a Minuto 1 en la pantalla de C5N con toda la actualidad y con los temas que otros no te cuentan. Enseguidita Alejandro Berkovich va a estar con la lista completa de empresarios argentinos que figuran en los Panama Papers. Y además vamos a estar comparando cuánto de los empresarios argentinos que aparecen con sociedades offshore, algunos empezaron con los justificativos de que tenían que conformarlas para sacar el cepo, para sacar plata, que las medidas cambiarias de los últimos años, pero algunos figuran con empresarios, con cuentas offshore, con sociedades offshore desde el año 2001, cuando no había cepo en la Argentina, cuando había crisis económica y cuando había otras realidades. Es decir que las respuestas, pero enseguidita va a estar Ale Berco con toda esa información, los nombres, todos los nombres de los empresarios argentinos, y además vamos a estar comparando cuánto de esos empresarios argentinos con sociedades offshore estuvieron ayer en la Quinta de Olivos reunidos con el presidente Mauricio Macri, que está siendo investigado por la justicia federal justamente por las sociedades que había conformado con su padre Franco Macri en el exterior, que investiga, no nos olvidemos, el juez federal Sebastián Casanello. Así que enseguidita va a estar Alejandro Berkovich, quien esta tarde estuvo además en la conferencia de prensa que dio el ministro de Economía Alfonso Pratgay sobre la presentación. ¿Estuviste ahí, Berco? Así es, Gato, así es. No pudiste preguntar, lamentablemente. Lamentablemente no hubo tiempo, pese a la relevancia que tenía el anuncio, francamente. ¿No hubo tiempo o hay selección de periodistas? ¿Cómo saberlo? Mirá, los que preguntaron eran colegas de medios de alcance nacional e internacional, pero no hubo medios críticos. Preguntó Clarín, preguntó La Nación, preguntó Canal 13, preguntó América, preguntó DIN, preguntó el Wall Street Journal. Sí. No hubo tiempo para que pregunte C5N, lamentablemente, para que pregunte BAE, para que pregunte Página 12, para que pregunte ningún medio público tampoco. Pero bueno, no somos nosotros los protagonistas de la noticia. La verdad que lo importante... Pero viniste recién, porque debo decir, recién cayó hace 15 minutos, directamente venía del Ministerio de Economía y dijo, traigo un bombazo. Empezó a hacer cuenta que con Hamilton nos mirábamos porque de economía no entendemos mucho, pero dijo, traigo un bombazo. ¿Propina? ¿De qué propina hablaste? ¿Qué dijo? ¿Hubo mozo? ¿Qué? Es más bien no hubo mozo. En todo caso son muy caros como mozos. Es más bien una comisión encubierta. En la City, para que se entienda bien, se suele decir que cuando los bancos cobran una comisión muy baja por colocar una deuda, por ayudar a un gobierno a colocar una deuda, se lo cobran en la tasa. Y en este caso, esa llamada comisión del mercado o concesión al mercado, así se la conoce en la jerga, fue de 12 veces la comisión que cobraron los bancos colocadores para hacer este trámite. El trámite ya de por sí no era nada barato, porque como fueron 16.500 millones de dólares, como dijo el ministro, la colocación más grande de deuda de la historia argentina, las comisiones fueron bastante abultadas, fueron 30 millones de dólares. Pero las comisiones ocultas, la propina, totalizó otros 350 millones de dólares. ¿Y esto de dónde surge? De que la cotización que tuvieron los bonos al salir al mercado fue una, y la cotización que tuvieron hoy, 24 horas después... Pero perdón, recapitulemos. ¿Quién se queda con esa propina? ¿Los bancos? Por lo general, esta comisión se suele llamar una concesión al mercado, porque se la quedan los inversores, los que compran, ¿pero cómo concesión? Los que financian. Así alegremente, porque son fondos públicos. Son fondos públicos, claro. La concesión suele hacerse a los inversores, a los que financian. Pero en este caso, como los compradores son los propios bancos, son inversores institucionales, los bancos que pusieron la plata, los 16.500 millones de dólares, sí, esa concesión termina siendo a estos bancos. Y la verdad que podría ser un tecnicismo, acaso un preciosismo, o buscarle la quinta pata al gato, como se dice en el barrio, pero no lo es en el momento en el que, por la magnitud de la emisión, esta concesión es una montaña de guita, son 350 millones de dólares, claro, y además se hace a bancos en los cuales se formó Alfonso Pratgay como economista en JP Morgan,
Luis Toto Caputo, también el secretario de Finanzas como economista, hizo toda su carrera entre JP Morgan y el Deutsche Bank, otro de los bancos colocadores, y el resto de su equipo, que vienen todos invariablemente o del HSBC o del Deutsche o de JP Morgan. ¿Cómo se llega a esos 350 millones de comisión oculta? Bueno, sacando la diferencia entre el precio de corte que tuvo el bono en el momento de la emisión ayer y el precio al que cotizaba hoy en el mercado over the counter o el mercado gris, como se lo conoce, que permite embolsar al tipo que puso la plata inicialmente la diferencia con el precio al que va a vender después ese bono. Es una comisión encubierta, no se firma en ningún contrato, suele existir en todas las emisiones de deuda, pero en este caso, por la magnitud, termina siendo una cifra millonaria equivalente, por ejemplo, al dinero que dejó de percibir el fisco al perdonarle las retenciones a la minería. Bueno, muy bien. La novedad entonces que trae, que seguramente la vas a leer en pocos lugares, en el BAE mañana o en algunos otros lados, pero nadie te lo cuenta así como te lo contó recién Alejandro Berkovich, quien estuvo en la conferencia. Enseguida, además, vamos a estar hablando entonces de los empresarios offshore en la Argentina, la lista completa y comparando quiénes estuvieron ayer en la Quinta de Olivos. Enseguida también hoy hubo un paro nacional de ATE, no nos olvidamos, suspensiones diariamente, despidos, una situación social que preocupa y creciente mientras las CGT y las CTA están preparando lo que todos consideran va a ser una marcha multitudinaria el 29 de abril próximo, que va a ser la primera marcha multitudinaria de las CGT y las CTA unidas, que si bien es por el Día del Trabajo, va a ser la primera demostración de fuerza que el sindicalismo argentino unido le hace a Mauricio Macri, porque hay muchas divergencias planteadas allí. Enseguida vamos a estar también con Daniel Catalano de ATE para comentarnos sobre esta realidad que se vive hoy en el día a día y en el debate, obviamente, con los representantes de todos los sectores. La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner sigue en Buenos Aires, sigue motorizando reuniones. Hoy visitó la isla Maciel, donde mantuvo una reunión con curas villeros, curas que están reunidos en lo que se denomina curas de opción por los pobres, muy ligados al Papa Francisco, muy ligados a la línea, no solamente eclesiástica y económica, que baja el Papa Francisco. Y allí la expresidenta estuvo en la isla Maciel, conversando con ellos, charlando, visitando algunas obras que hacen esto. Había estado ya como presidenta, pero claro, hoy sorprendió en esta visita a una barriada popular que se suma a las actividades políticas que está centralizando Cristina Fernández de Kirchner y que ha producido ya no solamente en el gobierno nacional, sino también en la oposición política, ha producido un cimbronazo fuerte, porque ha vuelto desde la semana pasada, ha ocupado la centralidad política como pocos dirigentes de la oposición están ocupando en este momento, y eso hacia el interior produce de esas fuerzas opositoras, aunque no lo digan, produce mucho. Bueno, anoche estuvo Alberto Fernández, que lo admitió, lo reconoció y dijo que hacia otras fuerzas opositoras produce esos cimbronazos, ¿no? Allí estuvo entonces la expresidenta, después estuvo reunido y está reunida en este momento con artistas e intelectuales, allí vemos las imágenes, en la Fundación Patria, y mañana se está anticipando un acto, esto se iba a hacer ya, un acto con 600 dirigentes sociales, representativos de distintas organizaciones sociales. 600 van a tener un acto político mañana con la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que está muy activa políticamente. Y que ayer, no hay que olvidarse, cuando muchos sostienen que desde la oposición también, que Cristina Kirchner está terminada o que el kirchnerismo está terminado, ayer reunió a la mayoría de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires. Solo 3 faltaron, que tienen alguna cuestión personal con ella, pero la mayoría de los intendentes peronistas de la provincia de Buenos Aires estuvieron ayer en una demostración de fuerza política que hizo la expresidenta y los intendentes.
Bueno, hoy también salió a hablar de esto y de las denuncias que ayer había hecho la expresidenta vía Twitter sobre los funcionarios PRO que compraron dólar a futuro, el jefe de gabinete Marcos Peña. Respecto a la denuncia de la expresidenta Kirchner, creo que cada uno cuando hace política elige el camino que prefiere, digamos, y lamentablemente la expresidenta ha tomado el camino de la mentira y la agresión hace ya bastante tiempo, cosa que no nos sorprende, y nosotros no nos vamos a enojar ni vamos a entrar en ese juego que se propone, con lo cual, digamos, me parece que es mejor que use la energía para poder explicar judicialmente su situación y tener la tranquilidad, en todo caso, de poder aportar a la política a partir de unir, a partir de poder traer nuevas propuestas y, en todo caso, poner el hombro para ayudar a este gobierno a resolver todos los temas que nos han dejado pendientes en una Argentina con enormes problemas de pobreza, con enormes problemas de atraso de infraestructura, con enormes problemas de debilitamiento de la capacidad del Estado para ejercer temas. Ella será bienvenida si quiere colaborar en ese sentido, pero creo que esta idea de la chicanita para tratar de mentir y difamar no tiene mucho sentido. Bueno, logra también su cometido político la expresidenta de llevar al gobierno a que debatan con ella y nuevamente esté allí Macri, o en este momento el gobierno, y la expresidenta en la discusión política y en la centralidad política, es decir, está logrando su objetivo. El que salió y que sorprendió después de haber tenido muchos años de una muy buena y aceitada relación con el gobierno de Néstor Kirchner y de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y de haber realizado también negocios con esa administración, es Franco Macri, que sorprendió con los tweets. Está produciendo Franco Macri en una especie de acercamiento a su hijo presidente ahora, distintos tweets que van en apoyo del gobierno. Pero hoy dice: cuando me confiscaron el correo sin motivo, pensé que era una decisión política. Hoy sé que fue para repartir algo más que cartas. Algo más que cartas. La tragedia en la fiesta electrónica evidencia, está hablando de la fiesta electrónica de Costa Salguero, donde murieron 5 jóvenes, que enseguida vamos a contar. Hoy hubo desopilante las acusaciones entre Casanelo y el Ministerio de Seguridad, ya se las vamos a contar. Pero dice Franco Macri hoy: la tragedia en la fiesta electrónica evidencia que esta desgracia causada por las drogas es una de las obras maestras del gobierno kirchnerista. Bueno, y termina diciendo: son varias las aclaraciones que debe el anterior gobierno. Explicar el ingreso al país de los narcotraficantes es una de ellas. Bueno, lo que pasa es que ahora las muertes ocurren cuando ya han transcurrido 4 meses del gobierno actual, ¿no? Y donde enseguida voy a contar, ayer, ¿se acuerdan que lo contamos aquí? El fiscal Delgado, donde ya va aceitando responsabilidades concretas, la ausencia de Estado, y donde habla de una organización criminal también. Ahora, sorprende Franco Macri, porque a Franco Macri, recordemos, que le sacaron el correo porque no pagaba los cánones, porque tenía una deuda abultada con el propio Estado de cuando había recibido el correo en la época del menemismo, ¿no? Y sorprende porque uno dice, bueno, es grave la acusación que hace Franco Macri, es grave. Seguramente puede ser hasta convocado por un fiscal, porque ¿qué está queriendo intuir con el primer tuit que pone? ¿Que usaban el correo para traficar droga? Es gravísima la acusación que livianamente hace Franco Macri. Miren lo que dice: cuando me confiscaron el correo sin motivo, pensé que era una decisión política. Hoy sé que fue para repartir algo más que cartas. Y después lo liga a la tragedia de los 5 chicos muertos, de 5 jóvenes muertos el sábado pasado, y culpa al gobierno anterior del narcotráfico. Bueno, es grave la acusación y seguramente ameritará que Franco Macri haga alguna presentación ante la justicia donde se deben dirimir estas cosas. Como yo decía ayer, dejemos de utilizar Twitter para decir gente grande, con responsabilidades. Dejen de usar Twitter para traficar en base a la muerte, las desgracias y un tema que debe ser tomado con seriedad, como es el tema del narcotráfico y las drogas. Hasta ahora es todo marketing político berreta y barato,
porque se hace muy poco, ya lo decíamos ayer. Y hay que ir a leer lo que ayer leímos del fiscal Delgado y lo que hoy, aprovecho, hoy fue realmente desopilante el cruce entre el ministerio de Patricia Bullrich y el juez federal Sebastián Casanello. El ministerio de Patricia Bullrich acusando a través de una presentación oficial al secretario del juez Casanello, Gustavo Russo, de haber dado directivas a la prefectura a que el sábado pasado no controlen mucho. Esto es lo que dice el ministerio de Patricia Bullrich. Gustavo Russo, esto es lo que dice Patricia Bullrich. Gustavo Russo señaló que la tarea debía enfocarse. Gustavo Russo, expliquemos, es uno de los secretarios del juez federal Sebastián Casanello. Según el Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, el secretario del juez, Gustavo Russo, señaló a las autoridades de Prefectura Argentina que la tarea debía enfocarse especialmente en una eventual comercialización de estupefacientes, recomendando, esto es lo grave, si hubiera existido, recomendando además no molestar a los chicos que iban a divertirse, agregando que jóvenes que trabajaban en su juzgado concurrirían al evento del sábado pasado. Claro, uno lee esto, es gravísimo, porque el Ministerio de Seguridad está acusando al secretario del juez Sebastián Casanello de decir los controles relajaditos, relajaditos, controlen un poquito, no mucho, porque van a ir jóvenes del juzgado a la fiesta, no los molesten muchos a los chicos. Bueno, ya es una subestimación decir chicos cuando eran muy adultos, ¿no? Pero además, sí. No, que esta es una respuesta que le da la ministra Bullrich al pedido de Casanello de que tome medidas de rigor contra la prefectura. Claro, ahora voy a ir ganándolo todo. Sí, porque antes le había pedido justamente porque la prefectura, ¿qué dijo? La prefectura dijo que no había, en una declaración ligerísima, que no había existido drogas cuando los chicos murieron por eso y cuando hoy hubo testimonios de chicos que decían que los dealers llevaban hasta 200 pastillas. Ahora, ¿qué responde el juez? Porque es gravísima esta acusación, Esta es la respuesta del juez, del secretario Gustavo Russo al juez. No he mantenido encuentro ni contacto alguno con el prefecto Rubén Eduardo Farrus, ni con el subprefecto Meraldo Verón, del Departamento de Investigaciones de Narcotráfico de la Prefectura, ni con ningún otro integrante de esa fuerza en las circunstancias a las que hace referencia en el oficio rubricado por el doctor Guillermo Suárez Garche, que es funcionario del Ministerio de Patricia Bullrich. Como respuesta, esta es la respuesta que el secretario le envía al juez. El juez Casanello, a su vez ahora, ha denunciado el juez Casanello a funcionarios de prefectura, a funcionarios públicos que deberán ir ante su juzgado, porque reitero, es gravísimo. Estas acusaciones cruzadas entre la ministra de Seguridad y el juez Casanello por la no actuación de prefectura es gravísimo. Es gravísimo. Porque uno se pregunta, ¿y quién nos cuida? Si se están tirando con todos los que nos deben cuidar y proteger e investigar. Es muy grave realmente lo que ha pasado hoy, Y además el juez Sebastián Casanello ha pedido investigar, porque esto se filtró a través de los medios, quién filtró y de qué manera se filtró. Además que es otro tema, aparte de la investigación que sigue por la muerte de los 5 jóvenes